Chus, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Jan. ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. Pues un miércoles más en el que nos ponemos a transmitir y que estamos aquí, pues bueno, trayendo estos temas de suma importancia para muchas personas, como nos lo han estado haciendo saber en los inbox y que nos han estado platicando ahí de varios temas. Y bueno, pues esta noche poniendo en la mesa un tema que nos comentaron ahí por inbox, ¿no? Sobre las pérdidas. Sí, caray. Creo que es un tema súper padre, súper interesante y a la vez bien ríspido que muchas veces no nos atrevemos a contarlas, a platicarlas o a deshogarnos, porque hay un sinfín de pérdidas que ahorita vamos a estar hablando en lo particular, pero el ser humano está en constantes pérdidas que muchas veces no le ponemos ese tipo de atención para poderlo identificar y sacarle un potencial y sacarle jugo muchas veces también a estas pérdidas, ¿no? Sí, yo creo que es uno de los puntos pues, neurálgicos en nuestra vida. Constantemente, como bien dices, estamos teniendo pérdidas, vamos dejando atrás como si fuera pues piel, como si fueran caparazones, ¿no? Van dejándose, van quedándose atrás nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra juventud, ¿no? Y vamos cambiando y cada etapa nos va dando algo nuevo. Y en ocasiones sí es muy común que idealicemos el pasado o que idealicemos a las personas cuando hablamos de pérdidas, ¿no? Y a lo mejor sí es cierto, es un tema algo complejo, porque Sí, pues bueno, sobre todo cuando perdemos a un ser querido o a una persona que conocemos, algo que yo he platicado luego es, pues bueno, el día que le toque a uno partir, pues yo espero que se hable de uno como lo que es, ¿no? De manera sincera, con altas y bajas, con buenas y malas, con padres y no tan padres, porque al final eso es el ser humano. El ser humano es eso, es un ser eternamente perfectible. sí, 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 sí. Y bueno, en el caso cuando es un ser humano, ¿no? Cuando Sí, es otras cuestiones que estamos perdiendo, creo que también nos puede llegar a alterar nuestro día a día, como el perder el empleo, el perder una etapa de vida, perder el trabajo o simplemente cuando llega la jubilación, pérdida de una pareja, de una mascota, no sé, hay un sinfín de tipo de pérdidas que creo que debo de estar dispuesto sobre todo a ver, a poder sentir ese tipo de pérdida para poder sacarle provecho y encontrar un nuevo resignificado a lo mismo que estoy perdiendo, ¿no? Creo que es de suma importancia también hablar de poder aprender a desprenderse, porque la persona o nosotros como seres humanos nos cuesta trabajo ese desprendimiento justo por lo que acabas de decir de estar viviendo en el pasado o quedarnos estancados tantito en el pasado, nos desprendemos para poderme insertar en algo nuevo. Me desprendo de un proyecto de vida o de un rol para insertarme en un nuevo proyecto de vida o incluso en un rol nuevo de mi etapa. Y muchas veces uno no se quiere desprender porque no quiere tener ese tipo de pérdida. Lo hemos dicho, por cultura, por sociedad nos han enseñado sin querer queriendo, consciente o inconscientemente, que todo lo que tenga que ver con perder no good. Entonces, no siempre tiene que ser así. Si yo quiero mañana llegar al jueves, tengo que estar dispuesto a perder este miércoles porque se tiene que acabar. Entonces, sí tengo que dar una conclusión para dar un inicio, tengo que desprenderme para poderme insertar. Y a nosotros los seres humanos de repente no nos gusta algo que se termine, quiero que sea como antes, es que antes estaba mejor, es que antes era otra época, es que antes era más fácil y me la vivo ahí porque no me termino de desprender justamente. frases célebres, ¿no? La Sí, clásica foto de hace 10, 15, 20 años, y creo que hasta uno ha caído ahí en esa trampa de esa frase claro, célebre, cuando éramos felices y no lo y no lo sabíamos, sabíamos. cuando todo era más fácil. Y una reflexión que hemos estado trabajando, fíjate, últimamente es eso, es
podernos dar cuenta, y es algo a lo que invitaría a nuestros amigos que nos están viendo, a nuestras amigas, obviamente, de igual manera, eh, en darnos cuenta de cómo a lo largo de nuestra vida, ya sea desde la infancia, adolescencia, juventud, ¿no? Adulto joven, etcétera, siempre vas cargando con una molestia. Sí, Tendemos a borrar del mapa, vamos a decir, cuando tengo 20 años, por poner una edad, 20 años, que la vez pasada veía un estudio y que dice precisamente que esa edad, ¿no? Entre el 20 y el 23 es como que la edad de oro, ¿no? Por más, sí. bueno, por más que ahora los de 40, digamos que los 40 son los nuevos 30 y así te vas. Los nuevos Pero 20. por no querer perder la juventud. Pero, pero algo que hemos podido ir descubriendo es eso. Si tú te fijas a lo largo de tu vida, te vas a dar cuenta que a los 20, 21, 22, 23, a la edad que tú veas que esté en tu pasado, siempre venías cargando con algo que te incomodaba o con alguna molestia. Cuando tienes 40 y tú recuerdas tus 30, seguramente vas a recordar solamente las partes buenas o las Sí, partes divertidas. Pero si haces un ejercicio de introspección verdadero, sincero, te vas a dar cuenta que a esa edad, a los 30 o a los 25, también había algo que te molestaba, también había algo que te estaba incomodando. Así es que uno de los principales consejos que se pueden dar en este camino es eso, es saber que la incomodidad o saber que va a haber algo que te está molestando a lo largo. Puede ser la pérdida de un familiar, puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser la pérdida de un rol como hijo. Ahorita a mí me interesaría platicar sobre eso. Como decía Chus, puede ser la pérdida de un empleo, puede ser el tema de perder tu estabilidad financiera sí, o perder a una amistad de pronto. Y entonces eso hace, sobre todo cuando vamos cargando con responsabilidades nuevas o cuando empezamos a perder la salud, por ejemplo, también, que de repente, conforme vas ganando edad, pues te levantas y algo te duele. Y entonces recuerdas cuando tenías 20 que te levantabas como si fueras un resorte y nada te dolía. Y claro. entonces recuerdas y dices, cuando tenía 20 y nada me dolía, pero a los 20 también tenías algo que te molestaba, a lo mejor una materia, a lo mejor un problema con tu papá, con tu mamá, con un hermano. O sea, siempre venimos o siempre tenemos que estar lidiando con alguna dificultad de nuestra vida y en medida que podamos aceptarlo, es en la medida que vamos a poder enfocarnos en lo positivo que estemos viviendo, de lo que sea que estemos viviendo. Claro. Y también hacer la diferencia, ¿no? En Sí. donde el ser humano está en constantes pérdidas, pero no todo lo que pierde o no todo lo que pierdo se llega a convertir en un duelo. O sea, para que se convierta en duelo necesita eso que perdí tener una carga emocional lo suficientemente importante para que se convierta en duelo. Si no, nada más es una pérdida. Y no es que sea uno bueno y uno malo, es nada más para poder saber diferenciar entre una pérdida y un duelo. El duelo, en teoría, sé qué es lo que perdí, no nada más la cosa física o la cosa que estoy viendo, sino esa carga que viene adentro, lo que significa, lo que representa, incluso todo lo que no puedo ver y lo que no puedo tocar. Si no, es una pérdida. Pero muchas veces, cuando yo no le pongo atención a tantas pérdidas, nos lleva a otra cuestión que puede ser, no siempre, a una especie de Ujú. depresión, porque no he sabido de identificar todo esto que he perdido. Entonces, como tú bien lo dices, no hay roles incluso que he perdido y está bien, pero si no le doy ese significado, a lo mejor no se convierte a lo mejor en una especie de duelo. Simplemente es una pérdida. Incluso hay autores, y creo, si no me equivoco, por ejemplo, Jorge Bucay, que decía en sus libros, el niño está en un duelo intermitente, porque todo lo que está perdiendo es una carga emocional lo suficientemente importante para él. Se le despega tantito la mamá y es prácticamente un duelo, es sonaja, chupón, biberón, peluche, está en un duelo, tas, tas, tas,
intermitente, en donde creo que es en donde más se expresa o donde más se experimenta este tipo de pérdidas, ¿no? Si nos vamos ya a la adultez, pues es justamente lo que tú bien estás explicando. Hay muchísimas cuestiones que a lo mejor no las catalogo como duelo porque no me he dado cuenta de esa carga emocional o simplemente se quedan como una pérdida. Sí, y fíjate que hay una historia que me interesaría mucho contarles. Es como un ejercicio de reflexión en el que les pediría que a quienes nos están viendo, a quienes a quienes nos estén escuchando, que hagan ese ejercicio, ¿no? Imaginemos que estás dormido, imaginemos que estás acostado, ¿no? Estás con los ojos cerrados, estás, digamos que sientes mucho confort, estás muy cómodo ahí donde estás, ¿no? Estás en posición fetal y entonces ahí es donde tú estás cómodo, siempre tienes alimento, siempre eres feliz, los días son iguales, puedes ver tus manos, ¿no? Alrededor en ocasiones hay como luces que pasan un poco difusas, ¿no? Y de pronto lo que sucede es que empiezas a sentir algo está pasando, empiezas a Uh-huh. sentir como que empujones por todos lados, como si estuviera temblando. En ese momento empiezas a sentir que dejas de respirar, que no puedes respirar, cada vez estás batallando más en respirar. Y conforme estás batallando más en respirar, empiezas a sentir que algo te empuja hacia afuera de donde tú estás. Una vez que terminas de empujar, empiezas a sentir que te oprimen todo tu cuerpo y empiezas a sentir tu cuerpo oprimido, te duele la cabeza, no puedes respirar, sientes que tu cuerpo conforme va pasando por como si fuera por un embudo, vas saliendo y a la hora de que logras liberar tu cabeza, eh, ves un destello de luz que no puedes tolerar, es un terrible destello de luz, son ruidos extraordinariamente fuertes, muy incidentes en el que no sabes qué está pasando, estás empezando a querer otra vez respirar, no sabes qué es, tu cuerpo empiezas a estirarlo y lo que ha sucedido en esa pequeña historia que te estoy contando, en esa pequeña reflexión de imaginación en lo que te estoy llevando, es que has nacido. Y fíjate cómo, precisamente para poder desprenderte, o sea, para poder crecer, para poder nacer precisamente a la vida, tienes que desprenderte, tienes que perder algo y Sí, tienes que perder a ese no nato. Tienes que perder ese estado de confort en el que estabas alimentado continuamente a través de tu cordón umbilical, en el que tu mamá te estaba cuidando, pero lo más riesgoso de esta historia es que si tú no aceptas desprenderte de esa parte de tu vida, que es tu gestación, que es el momento en el que tu mamá y tú estás creciendo dentro de tu mamá, lo que va a suceder es que vas a morir tú y vas a hacer también que tu madre muera. claro. Entonces, de ahí la importancia, creo yo, un claro ejemplo de cómo tenemos que aceptar que va a haber una pérdida, estoy perdiendo a ese momento de mi vida. Y bueno, eh, esa misma reflexión del nacimiento, a mí me gusta compararla con la muerte, cuando muchas personas que han estado en algún tipo de evento cercano a la muerte dicen, vi una luz que destellaba, vi una luz radiante. Y yo me pregunto, ¿no será la misma luz de cuando naciste? Que vuelves a nacer. Probablemente que naces a otra vida, no tengo idea, ¿verdad? Pero bueno, otro día que estemos hablando de misticismos, platicamos sobre la vida después de la muerte. Pero aquí de lo que se trata es precisamente de aceptar las pérdidas. Ahí estás perdiendo algo. Estás perdiendo todo el confort de que tu mamá prácticamente hacía todo por ti, para empezar a respirar por ti mismo, para tener que alimentarte por ti mismo, obviamente con ayuda. Pero de ahí la importancia de aceptar las pérdidas, porque si tú no aceptaras, si tú te negaras a nacer, pues vas a poner en riesgo a ti y a tu propia madre en este caso. Sí, y no es un tema a lo mejor o un adjetivo de estarse acostumbrando, porque creo que es una aceptación, o sea, en la medida de que yo empiece a ganar,
va implícito estar perdiendo, porque nos han enseñado justamente eso, que es malo, de que no se debe de perder, de que hay que luchar por todo, lo cual lo veo bastante positivo, pero muchas veces lo agarramos de una manera tan literal o genérico que no sé diferenciarlo. Necesito soltar para poder tomar, necesito perder para poder ganar, necesito escuchar para poder hablar, necesito soltar para poder tomar. No sé, hay un sinfín de frases que necesitamos a ir concluyendo, pero entra el miedo, que incluso también estábamos hablando en un episodio de poder dedicarle un episodio del podcast a los temores, ¿no? Al miedo. Entra el miedo a perder, entra el miedo a algo desconocido, entra el miedo a algo que no estoy dispuesto. Lo hemos visto, yo creo que en terapia de pareja, yo no estoy, sé que lo has vivido tú también con pacientes, en donde muchas veces la pareja ya casados dicen, dejé los niños con mi mamá o con mi suegra porque andamos de novios, pero no son novios. O sea, ustedes decidieron perder el noviazgo para poderse Sí, insertar en un matrimonio. Y no es porque sea cuadrado o mala onda, es que no lo son. Tú te desprendiste de un rol, que es el novio o novia, para insertarte en otro, que es un matrimonio. Y antes de tener hijos, te desprendes de no tener hijos para insertarte en la paternidad o en la maternidad. Te vas desprendiendo de ciertas cosas para poderte insertar en otras. Pero como no me gusta o como era más tranquilo, era más tranqui, me da miedo y mejor prefiero vivir en sí. ese mismo pasado y no quiero seguir adelante, ¿no? Fíjate que ahorita que dijiste todo ese tema de las terapias de parejas, de lo que nos hemos encontrado, estaba recordando, hace poco mi esposa me estaba platicando sobre un tema de una persona que parecía, creo que está en Instagram, que tiene muchos seguidores y también con Aislinn Derbez, creo es Aislinn, creo que se llama, ¿no? O no sé, y justo hablaban, y bueno, hay que preguntarle cómo le hace, güey, porque creo que cobra como 3,800 por la consulta o algo, entonces, esa es la única parte que me interesa, de sus terapias, pero justo me platicaba ella que en uno de sus videos decía, y esto a lo mejor va a estar medio polarizado, porque que en uno de sus videos ella decía que el secreto de la felicidad, ¿no? Para tú ser feliz en pareja, ¿no? Para tú ser feliz con tu familia o algo, tú lo que tienes que hacer es un día perderte e irte a donde tú quieras con tus Sí, amigas, sí, ¿no? Y luego dice, y luego dice que pero que si quieres ser más feliz, lo que tienes que hacer es irte una semana prácticamente, ¿no? Y yo lo que platicaba con ella, que se me hace extraordinariamente complejo, es cuando no aceptas, hablábamos de roles precisamente, cuando eres un rol de hijo, cuando tienes un rol de hijo, cuando tienes un rol de padre, cuando tienes un rol de esposo. Y lo importante es precisamente aceptar esos roles. Claro que cuando tienes 20 años, estás soltero, pues claro que te puedes ir y moverte e irte a donde, precisamente con tus amigos, a donde tú quieras. Y esa es parte de lo que yo veía y que yo no estaba de acuerdo en ese tema, porque lo que yo encuentro es que no se te está invitando, y fíjate que es lo riesgoso de los influencers, porque de pronto se avientan a decir sarta de cosas que dicen, ahí voy, ¿verdad? Y la raza les cree, pues porque ellos son los que le entienden, ¿no? O porque te lo dicen de una manera tan segura, que otro sí. día podremos hablar de las mentiras, que extraordinariamente creíbles, pero más porque lo dicen bien seguros. Pero lo que yo veía en ese tipo de consejos es, no estamos fomentando la pasión por el compromiso, no estamos fomentando la pasión por ese rol que estoy tomando
de decir, bueno, ahora soy un esposo, ahora soy una esposa, ahora soy un padre, ahora soy una madre. Tendemos a querer regresar, porque en mis reflexiones, ese un día te tienes que ir libre con tus amigas a donde tú quieras o con tus amigos, digo, igual para no meter tema de géneros, ¿no? O sea, igual para el hombre, un día se tiene que ir con sus amigos, ¿no? A donde le plazca, es precisamente tratar de regresar a ese rol de hijo, de soltero, Sí, cuando obviamente ya no es el rol que estás viviendo, te puede gustar o te puede no gustar, pero no deja de ser un tema de evasión. sí, Y lo que podemos entonces decir es, claro, puedes tener una reunión, puedes tener alguna fiesta o algo, pero para mí no es cómo lo estás manejando como un despréndete y olvídate de todo. Un similar, el alcoholismo o la drogadicción es una evasión. Entonces, sí, cuando tú dices como cuando llegan muchas parejas, ¿no? Y entonces, no, pues sí, entonces, pues me echo mis cheves, pues para despejarme del trabajo. Pues sí, es para evadirnos de que no nos gusta lo que estamos haciendo, ¿no? sí, Entonces, esa es la parte que a mí se me hace extraordinariamente interesante porque el tema del rol a la hora de que tú adquieres un compromiso, el secreto es, bueno, de qué manera yo amo o abrazo ese compromiso o lo disfruto al ver o al saber que estoy buscando una meta más adelante y fructífera, ¿no? Que me satisfaga. Pero no se trata de evadir nuestro compromiso, nuestra responsabilidad, ¿no? totalmente. Y fíjate, me acordé de otro ejemplo que lo hemos puesto en charlas. Lo mismo que está diciendo Giancarlo, quiero aterrizarlo a lo mejor en algo un poquito más banal, por así decirlo. Todos pasamos por la secundaria. Vamos a imaginar que estuvimos en una secundaria pública, porque de repente ahorita hay colegios que estuviste desde el kinder hasta la prepa y son los mismos compañeritos, ¿no? Pero vamos a imaginar que estás en una secundaria pública, en tercero, en donde ya estás harto, donde ya quieres salir, tienes amigos que ya están en la prepa, quieres ya estar en la prepa y ya quieres salir, ya quieres que sea ese momento de graduación, ya quieres ser ese momento de salida. El tiempo llega y efectivamente ya te vas, sales de la secundaria, entras a la prepa. Y en la prepa muchas veces tenemos horarios diferentes si sales un día temprano, tempranito y estás con los amigos y preguntamos, si ya saliste temprano de la prepa, normalmente o en ocasiones, ¿a dónde se te ocurre ir? Muchos dicen de fiesta, al billar, a agarrar la fiesta, lo que tú quieras. Pero muchas veces esas personas que salieron temprano Sí, regresan a la secundaria, sí, regresan a la salida de la secundaria a ver a los amigos, a ver los que ahorita ya están en tercero, o los que ahora ya están en segundo, o simplemente para que te vean que ya eres de la prepa. Es decir, regresas a un lugar de donde ya no querías estar y ni te desprendes de la secundaria y ni te insertas en la prepa y se sí, sí, hace un sí. hábito. Quita secundaria y prepa, pon un trabajo. Sales de un trabajo y entras a otro y empiezas a decir, ah, pues es que aquí son bien raros. En el otro trabajo se hacía diferente. Quita trabajos, pon parejas. Yo puedo tener una novia, una pareja y corto totalmente bien, nos damos la mano y todo pasa tiempo y estoy con otra relación y a lo mejor estamos bien. Y por alguna extraña razón yo le mando un mensajito a la otra pareja y me lo cachan. Y me dicen, ¿cómo es posible, Chus, que le digas buenos días y no hay nada? Y te juro que no hay nada. Y efectivamente a lo mejor no hay nada. Pero si no hay nada, ¿por qué le mando un mensaje? Porque no me he Claro. podido desprender de la antigua relación y tampoco me he insertado en esta. Porque no me gusta perder. No me gusta salirme de algo conocido y me aterra empezar de nuevo. Y aparecen frases como, oh, es que otra vez desde el principio, es otra vez comenzar desde cero, es que todos los días comienzas desde cero, porque si lo vemos muy filosóficamente, pues ya eres otro. Yo hace poquito cumplí años y me tuve que haber desprendido de mi edad anterior para insertarme en esta.
no es de que tenga que hacer etapas cronológicas de mi etapa, o simplemente me tengo que desprender porque yo ya no tengo 44 años. Tengo que insertarme en esta edad, ahora sí cronológica, en donde tengo que Ujú. aceptarla, si no es en el pasado, en el pasado, en el pasado, y nunca realmente puedo aceptar esos nuevos roles que tú mencionas. Y creo que hacen el clavo cuando hablamos de etapas. O Sí, sea, es precisamente esa parte, ¿no? Y es, bueno, es uno de los puntos fundamentales que trabajamos con las familias. Sobre todo una pérdida, de igual manera, cuando hablamos de familias, la mamá que siente que está perdiendo a su hijo, o la mamá, el papá que siente que está perdiendo a su hija cuando se casan. sí, Y es súper común que lo que no estamos dándonos cuenta o no queremos aceptar, y mencionas, creo que son palabras claves, es lo desconocido. Hoy justamente publicamos un post sí. que a mí me encantó ahí en la página de Valores 7, en donde es como un buzo en un acantilado, ¿no? Y se ve súper padre porque, bueno, es obvio que hay un acantilado abajo y nos produce temor. Cuando yo vi la foto, sientes hasta, sientes así, te imaginas hacia abajo, ¿no? Todo lo que pudiera ver, pero es un mundo desconocido y ese temor a lo desconocido es lo que hace en ocasiones que nos aferremos. Cuando perdemos, cuando un familiar pierde la vida, nos aferramos a esa etapa mía con mi familiar vivo, con mi ser querido vivo. Y tenemos que aceptar que es una nueva etapa en la que ahora me toca a mí vivir. Y hablando de pérdidas y de familiares, fíjate, hace poco platicaba yo con unas personas y les decía, al final tienes que aceptar, sin ser dramáticos y sin ser de mal agüero, pero tienes que aceptar que vas a asistir, y ahí va, no se adelanten, pero técnicamente vas a asistir a los funerales de todas las personas que están arriba de ti en edad. En teoría, Y entonces dices, la madre, qué gacho, güey. Y dices, no, bueno, y eso es lo mejor que puede pasar. Porque mala onda cuando tienes que ir a los funerales de alguien abajo de ti. Es claro. mucho más terrible. O cuando, bueno, pues te toca a ti ser el invitado especial. ¿verdad? Y te vas antes que las personas que están arriba de ti por edad. Porque bueno, sí, lo ideal es que cronológicamente vayamos cambiando, ¿no? Los turnos ahí van. Pero también sucede que se van abajo de ti si hablamos de edades. Pero tenemos que aceptar esa parte, tenemos que aceptar que el mundo está en un constante cambio y está evolucionando todo el tiempo, o sea, todo el tiempo está cambiando. Y volviendo al tema de las familias, pues claro, cuando tú tienes un hijo, cuando tú tienes una hija, para quienes tengan una hija, un hijo, pues tienes que ir aceptando que un día puede ella o él decidir casarse. Y ese va a ser el fin de tu etapa como papá, con un hijo, con una hija en tu casa. Y dará inicio a una nueva etapa con muchas cosas extraordinarias por vivir. Claro. Te pongo un ejemplo muy rápido y muy, muy bueno que me toca, pues, a veces me toca, antes me tocaba más seguido, fíjate, últimamente ya no, pero tema clásico, ¿no? Llegan los papás con los muchachos que bueno, pues van a ser papás, ¿no? Se comieron la torta, como tú quieras decir, ya ni sé si estoy faltando a temas de etcétera, ¿no? Pero bueno, hicieron lo que tenían que hacer, ¿no? Y van a ser papás adolescentes, vamos a ponerlo así, la palabra como es la palabra técnica, ¿no? Van a ser papás, mamás adolescentes. Y entonces llegan los papás y las mamás, ¿no? Híjole, pues súper infartados, enojados porque mi apellido está manchado, porque es que cómo me pudiste haber hecho esto. Y yo ¿En lo que en les qué decía, pensando? así que, entonces, algo que yo platicaba mucho con los papás
de quienes, bueno, con los futuros abuelos, era, mire, de todos los futuros abuelos que atiendo yo aquí, sí, hay un periodo de coraje, de desilusión, de tristeza, de desolación, la que tú quieras y mandes. Pero todos los futuros abuelos que he visto, a la hora de que nace el bebé, andan queriendo cargarlo. Sí, Y en ocasiones termina siendo hasta el consentido, ¿eh? Entonces, lo que yo le decía siempre, y bueno, pues te lo digo a ti si lo estás viviendo, lo que yo les decía siempre es, ¿por qué no nos evitamos esa etapa del rencor, del coraje, de la tristeza, de la desilusión y brincamos directo al gozo de recibir una nueva vida? Donde sí hablaba, por ejemplo, con los futuros papás, y ahí sí también con los futuros abuelos, para decirles, hay una parte que sí es importante para los futuros papás, ¿ok? Adelantaron esa etapa, pues ahora despertarse cada 3 horas. Ahora está revisando pañales cada tanto, ni modo. Esa es la parte, ¿no? Y lo que siempre le decía a esos futuros abuelos, ¿no? Lo que tú tienes que decirles es, oye papá, oye mamá, pues mira, mi novia está embarazada o yo como mujer, ¿no? Estoy embarazada o algo. Siempre le decía a los futuros abuelos, la respuesta idónea a esa declaración es, ¿y cómo le vas a hacer? Digo, porque tú decidiste dar ese paso. sí, o Y planificarlo entonces se acabó. desde el principio, ¿no? Sí, entonces ahí se acaba la etapa de tu hija, tu hijo como soltero o como soltera. Para dar inicio, ni modo, hablamos del compromiso, para dar inicio a esa etapa del compromiso como padre o como madre, ¿no? En el que no puedes andarte evadiendo, hombre, así que, ay, me voy a despejar y me voy a olvidar. Pues entonces, ¿qué significa? ¿Que no estás contenta o no estás contento con tu vida de familia? Y si no vas a estar contento, o sea, si tú te vas a casar sabiendo que cada mes o cada semana o cada día tú te vas a perder y te vas a olvidar de que tienes una familia, pues entonces no adquieras ese compromiso y Sí, sé feliz soltera o soltero. ahí, ahí pueden aparecer varias pérdidas. Si lo vemos como el papá o el futuro abuelo o futura abuela, las pérdidas se pueden dividir en tres y van de la mano. Hay una pérdida real, una pérdida imaginaria y una pérdida simbólica. Entonces, ¿qué es lo que perdí real? Pues a lo mejor la adolescencia de mi hijo. ¿Qué es la pérdida imaginaria? Pues cómo me lo imaginaba yo a lo mejor terminando la prepa o terminando una carrera sin ninguna Claro, preocupación, en donde ya no va a pasar. Y una pérdida simbólica, lo que simbolizaba para mí, mi hija o mi hijo en esa etapa. Al igual con el joven. Hay una pérdida real, que a lo mejor es parte de mi juventud o parte de mi adolescencia, una parte imaginaria, lo que yo imaginaba que iba a ser, jugar fútbol, ser profesionista, ser lo que tú quieras. Y una pérdida simbólica, pues lo que simbolizaba para mí el estar en esta edad. Entonces todos tenemos una pérdida real, una pérdida imaginaria y una pérdida simbólica. Todos, muchas veces me han preguntado a mí, ¿a poco tú puedes perder algo que nunca has tenido? Sí, sí, se llama una pérdida imaginaria. Y no es como que lo imaginé, sino lo que yo deseaba que iba a pasar. sí, claro. Lo que yo literalmente imaginaba que iba a suceder y lo que simboliza o lo que simbolizaba y lo real que es lo tangible, lo que yo puedo ver, lo que yo pueda tocar. Entonces, sí está dentro de eso o esas tres patitas de real, simbólica e imaginaria. Y como dice el dicho, ¿no? Atrás de un duelo hay muchos más que resolver, ¿no? Es la puntita del iceberg que alcanzo a ver y atrás, bueno, pues es el reacomodo que justamente decíamos al principio de tantas pérdidas que a lo mejor no le he puesto atención y que hoy por hoy la puntita, la gotita que derrama, pues es todo lo que había sucedido. Y cerrando un poquito con lo del abuelo, el tema, no cerrando todo,
Hay Sí, sí, también una sí. frase que a mí me gusta mucho, ¿no? ¿Quieres ver a tu papá hacer el ridículo? Hazlo, abuelo. Puta, Sí, sí, sí. hace un sinfín de cosas que tú en tu vida lo habías visto hacer, güey. Sí, que es bastante común. Otro día hablamos de los abuelos, y De de los las abuelas. abuelos, Es sí, cabrón. todo un tema. Cómo se va convirtiendo el ser humano. Y justo de lo que decías ahorita que platicabas sobre una pérdida simbólica, un ejemplo muy claro, muy sencillo, cuando tú tienes una relación sentimental y entonces ambos van soñando con que un día se van a casar e incluso se cuentan la boda y todo. A lo mejor me ando llevando entre las partes a un montón de gente que nos está viendo, pero pero oh, entonces sueñan con esa boda, sueñan con su luna de miel, sueñan con sus hijos, sueñan cuando se van a ser abuelos, etcétera. Y resulta que 2 meses después terminan su relación. Sí, Nada de eso pasó. y se acabó. De hecho, y nunca iba a pasar, obviamente, porque la relación duró solamente 2 meses más. Pero sientes como si efectivamente te estuvieran quitando la boda de tus sueños. Claro. Y como nunca sucedió, realmente iba a ser la boda de los sueños, porque todas las bodas son un viacrucis para los novios, ¿no? El mantel, el menú, los invitados, los suegros que quieren invitar a la tía no sé quién que nunca la vieron, el pago de los platillos, o sea, vamos, he ahí el simbolismo, ¿no? O sea, tú estás perdiendo tienes una pérdida simbólica al estar idealizando un futuro que no sucedió porque 2 meses después se acabó. Sí, exacto. Exacto. Se está idealizando mucho. Y ahí en esa misma tenor de los roles podemos incluso hasta meter una parte de lo que es el sacrificio, porque si nos vamos, incluso lo tenemos ahí apuntado, si nos vamos a lo mejor a Google o a diccionario, pues se oye como que muy fuerte, ¿no? Abnegación o el dejar algo por tener algo, pero muchas veces el sacrificio es poder desprenderte de un rol para insertarte en tu nuevo rol consciente, un nuevo tema, un nuevo proyecto. ¿Qué estoy dispuesto yo dentro de ese sacrificio a dejar a un lado para tomar algo más? Sí se van a idealizar cosas, sí me voy a imaginar cosas y sí simbolizo cosas, como todo ser humano, pero todo tiene una fecha de caducidad y casi todo es finito, o todo es finito, incluso nosotros mismos. ¿Qué es lo que estoy dejando atrás para poder seguir tomando y a qué le pones atención? Porque pérdidas van a existir. Necesitamos, sin morbo, que el ser humano esté en constantes pérdidas para que siga aprendiendo y para que siga tomando más cosas. Si no, realmente nos quedaríamos estancados en etapas totalmente inconclusas y atorados ahí para siempre. Que incluso conocemos gente que sigue atorada ahí y gente que tú conoces y gente que yo conozco y no quiere desprenderse de ahí. Sí, porque esa es la etapa o esa es la parte segura. Platicaba con unas personas las pasadas sobre estos temas precisamente. Y era justo lo que yo le decía. O sea, claro, estaba viviendo cosas no agradables, o sea, estaba pasando por un calvario dentro de su familia. Y el punto era que cuando descubrimos todo esto, resulta que se venía arrastrando ese mismo sentimiento de culpa desde la niñez. Sí, Entonces, lo que veníamos arrastrando es ese sentimiento de culpa que no queremos dejar y entonces lo replico en mi matrimonio. Y entonces eso me hace infeliz, pero no me atrevo a dar el paso de dejar atrás ese sentimiento de culpa. Y al no, ¿y por qué no quiero dejar ese sentimiento de culpa? Porque ese es el estilo de vida que has vivido siempre y que no te atreves a vivir lo desconocido.
Totalmente. Esa es la parte fundamental y para mí lo más importante como reflexión de cómo, de precisamente cómo utilizar las pérdidas es eso, es una nueva oportunidad para poder salir adelante y para poder hacer algo totalmente nuevo, porque la Tierra misma está cambiando constantemente. Tal vez es tan lento el proceso de cambio que tiene el planeta que no lo alcanzamos a percibir incluso en toda nuestra vida. Gran ejemplo, la península de Baja California siempre dicen, se está separando un segundo. Claro, probablemente ni en 100 generaciones vamos a lograr ver que se termine por desprender, pero Aprenderse. se está desprendiendo, está en una constante transformación, está cambiando continuamente. Y algo que yo he podido descubrir con todas las personas que platicamos sobre el tema de la pérdida, hay una gran oportunidad y la gran, lo que tenemos que darnos cuenta es que en la gran mayoría de los casos, la solución es muy sencilla para poder dejar atrás esa pérdida y es que tú dejes o que tú realmente desees dejar de sentirte mal. Claro. He encontrado en un sinfín de casos de cómo la gente se aferra a esa pérdida, se aferra a sentirse mal. Perdí un familiar, es que me tengo que sentir mal. No, no te tienes por qué sentir mal. Celebra la vida. Y no digo tampoco no llores, ¿no? O sea, no llores, no sientas las emociones que tienen que venir, claro, pero después de un tiempo prudente, quien quiere seguirse sintiendo mal es uno mismo. Sí, Entonces, se vale dejarlo, se vale dejar de sentirte mal. sí, muchas veces se confunde, ¿no? Obviamente respetando la pérdida de cada quien, pero muchas veces se confunde eso que tú mismo estás diciendo, híjole, es una pizca de egoísmo, incluso de los que nos quedamos vivos, porque pues Claro, me duele ahora que ya no lo tengo y me siento mal. Pero bueno, eso podamos profundizar también en otro programa. Pero creo que la conclusión básica y en el punto es lo que tú dices. Necesitamos aprender de las pérdidas, sacarle sí, provecho, aprender todo eso y soltarlos. Incluso los 4 puntos que en algún momento habíamos dicho, ¿no? Ponle nombre a la pérdida, siéntelo, después de que lo sientes, suéltalo y después redirígelo. Ponle nombre a lo que estás perdiendo, permítete sentirlo, permítete soltarlo y con lo que te quedas redirige hacia dónde quieres ir para que no rebotes en otras cuestiones o no te lleves entre las patas a alguien más o no descargues esa tristeza, enojo, rencor, resentimiento en algo o en alguien más. Redirige todo eso, pero hay que ponerle nombre, no nada más perdí mi empleo, sino lo que significa y la carga emocional. No nada más perdí mi auto, sino lo que significaba estatus, horas extras, ahorros, compromiso, deuda. Y si te fijas, de una sola pérdida, ya tengo muchas otras más que vengo cargando. No nada más perdí esto, sino lo que significaba para mí. Eso necesito ponerle nombre. Y después de que le pongo nombre y me doy cuenta de que a su pinche madre, si es cierto, se siente bien feo, permítete sentirlo. Ya te permitiste sentirlo, como dice Giancarlo, ponle una fecha de caducidad, solita si no va a aparecer la fecha de caducidad, y una vez que pase, redirige todo eso. ¿Qué es lo que aprendiste? ¿Quieres compartirlo? ¿Quieres enseñar? ¿Quieres salir adelante? ¿Quieres darle sentido ahora que ya no lo tienes? ¿Tienes que darle sentido ahora que ya lo perdiste? Hazlo. Fácil, jamás. Saludable, posiblemente sea un camino más saludable que el anterior, pero para que los que se adelanten decir, sí, Chus, pero qué difícil es, pues no tendría por qué ser fácil. Entonces creo que en cualquier momento va a ser complicado y es la razón porque de repente nosotros hablamos de estos temas como para hacerlo un poquito más claro, no más sencillo, sino más claro, ¿no? totalmente. De ahí la relevancia de poder estar aquí nosotros y de poder estar platicando, precisamente ofreciendo todas estas herramientas para poder
pues para que la gente que lo quiera ver, para que la gente que quiera hacer una mejor versión, que estén tratando de crecer como personas, como seres humanos, pues bueno, si encuentran algo de provecho en todo lo que estamos platicando aquí, en todo lo que hemos ido encontrando de todas las personas con las que platicamos, de todas las personas con las que tratamos, ¿no? Sobre todo en sesiones, pues bueno, ahí está la información y, por supuesto, como lo hemos venido diciendo, así como este tema nos lo propusieron vía inbox, de igual manera, si hay otro tema que nos quieran proponer, si hay alguna situación que estén viviendo y que nos lo quieran compartir vía inbox, con mucho gusto, pásenoslo y aquí lo vamos a ir platicando. Y es de ahí la importancia, ¿no? En cuanto a aprender a cerrar una etapa, una vez estuviste en la primaria y tuviste que dejar atrás la primaria, la secundaria, la preparatoria. Si te das cuenta, eres una persona que ha ido evolucionando y que ha ido creciendo. Es prácticamente imposible que tengas 40 años y que sigas atorado en la primaria. Claro. Sin embargo, has ido viviendo cada una de esas etapas y has ido evolucionando. Esa fuerza para poder ir cambiando constantemente está en ti y bueno, pues esperemos que aprendas a usarla. Y si no, pues bueno, mándanos un inbox o un mensaje y lo trabajamos O juntos. contrátanos. Es correcto, como, Vámonos como, ya. como un inbox, oye, ya para cerrar, como un inbox que me dejaban, nos dejaron ahora en la mañana, ¿no? Cuando hablamos de sueños. Dice, ¿qué tal? ¿Y qué si no tienes sueños? ¿Qué tal si yo no tengo sueños? Bueno, ok, si no tienes sueños, pues entonces vente con nosotros a nuestra comunidad y empecemos a trabajar precisamente en construir tus sueños. Vamos a Sí. construir cada uno de esos sueños que tú necesitas y que quieres vivir. Y tal vez ahí Muy están, pero no bien, ves. listos entonces. Vámonos. Redes sociales, Jan. Vámonos de aquí, Valores 7. Ya lo saben, en YouTube, si les está gustando este contenido, por favor, regálenos un dedito para arriba, un me gusta, suscríbanse a nuestro canal, estamos subiendo shorts, estamos subiendo este tipo de podcast, de transmisiones y vamos a estar subiendo mucho más contenido ahí, ya estamos trabajando en estos contenidos que vamos a estar subiendo, son muchas sorpresas muy, muy padres. Así es que síganos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube, Valores 7, síganos para muchas más sorpresas. Sí, Giancarlo Boneta, Chus Saucedo, Valores 7, compártanos, den me gusta, dejen un comentario. Y muchísimas gracias por vernos y escucharnos y nos vemos el siguiente miércoles. Nos vemos. Chao, chao, bye bye.